Hola, hoy les quiero hacer este audio porque estamos viendo ahorita esta semana acerca de la resurrección de Jesús. Ya estamos en el final de los evangelios y la semana pasada hablamos de justo su muerte, cómo estuvo la crucifixión, cómo llegó hasta el Gólgota, ahí fue el momento de la crucifixión y justo ahí terminamos. Y en esta semana empezamos a partir de su muerte lo que pasó después y habla pues en los tres evangelios sinópticos acerca de este momento, ¿no? Justo el momento donde murió. Ahí terminó la otra semana y aquí empieza en Mateo, en Marcos y en Lucas lo que pasó en ese momento, en ese preciso momento de su muerte. Se los voy a leer como viene en cada uno. Vienen muy parecidos. En Mateo dice, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. En Marcos 15 viene, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. En Lucas igual viene, en el preciso momento, justo cuando acababa de morir, y ahí explica Lucas, y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Viene en Lucas 23. Entonces, en estos evangelios donde explica esto, ¿no? Que se rasgó la cortina del templo. Y bueno, la crucifixión estaba lejos, en realidad no estaba cerca del templo, no estaba pasando nada en el templo como para que se rompiera la cortina. La crucifixión no pasó en el templo, ni cerca de la cortina, ni nada. Y sin embargo, una de las cosas que pasó en el momento de su crucifixión fue que la cortina del templo se rasgó. Así de lejos como estaba, ni siquiera se estaban tocando, ¿no? Pero ¿por qué esto es relevante? ¿Cuál es la importancia de que una cortina se haya roto? ¿Por qué en los tres evangelios viene algo así, no? Y entonces este audio es para explicarles esto y sobre todo para, como siempre les digo, ¿no? Para llevarlo a la acción, para que implique un cambio en nuestra vida. Bueno, pues aquí les voy a platicar. El templo estaba construido de una manera muy específica que Dios le había revelado a los judíos desde el principio, ¿no? Desde que los sacó de Egipto, los llevó y les empezó a decir específicamente. Y cada una de estas cosas que estaban en el templo tenía un significado bien específico. Cuando Dios les estaba revelando cómo hacer el templo, Dios se lo estaba revelando con medidas, con metros, con materiales, con todo. Se los estaba revelando de tal manera muy específicamente porque cada cosa tenía un significado que se iban a acordar y que iba a estar significando algo, ¿no? Que tenía un motivo cada cosa. Y el chiste era que era primero era como un terreno grande, ¿no? Como una explanada muy grande. Y ahí podían pasar todas las personas. Es como una cosa que rodea, pero como una barda que rodea el templo o una señal que rodea el templo. Y ahí como con un patio enorme y ahí pasaban todas las personas, todos los judíos, los creyentes, los no creyentes, extranjeros, todos pasaban por ahí. Después ya empezaba como un lugar santo, ¿no? Como un lugar especial donde ya no podían pasar todos, solo podían pasar las personas que no tuvieran, que estuvieran limpias, que estuvieran purificadas, que fueran creyentes, obviamente, y tenían pues ya como algo muy especial, una área muy específica solo para ellos, ¿no? Porque ya estaban muy cerca de Dios, ya estaban, ahorita nosotros somos muy dados a pensar Dios está en todas partes, pero los judíos no, a los judíos les dijo Dios, yo voy a estar en el templo. Entonces ellos tenían la idea de que cuando se acercaban al templo, ahí es cuando se ponían cerca de Dios. Entonces por eso era tan importante para ellos
estar purificados y estar todo esto, porque era el momento donde ellos se acercaban a Dios. Y adentro del lugar santo, que era como ya un área más pequeña, ya no abierta a todo público, había un lugar más pequeño todavía, más específico, y era el lugar santísimo. Así le decían, era el lugar santísimo. Y ese lugar se dividía del resto por una cortina. Y adentro de ahí, del lugar santísimo, ahí sí que solo podía entrar el sacerdote porque ahí estaba la presencia de Dios. Ellos eso era su creencia, ¿no? Ahí adentro habitaba Dios, en ese lugar santísimo. Y cuando estaban ahí adentro, que no podía entrar nadie más que el sumo sacerdote y solo una vez al año, tenía muchas especificaciones ese lugar, porque ahí estaba justo la presencia de Dios. Y solo ahí estaba la presencia pura de Dios, ahí adentro en el lugar santísimo. Y lo separaba, como les digo, una cortina. Y ahí después de esa cortina, entonces ya podía estar la demás persona. Entonces, cuando esto pasó, cuando aquí está hablando de que en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, la crucifixión estaba tomando lugar lejos. Pero en el templo, sin embargo, al mismo tiempo de la muerte de Jesús, se rompió esa cortina, dando a entender que ahora ya hay libre entrada a la presencia pura de Dios. Entonces nosotros ahora ya no hay un templo físico donde tengamos que decir, cuando vamos a ese templo entonces estamos en la presencia de Dios. No, porque Jesús con su muerte se rasgó de esa cortina donde ya no está solo en un lugar Dios, ya está en el corazón de cada uno de nosotros. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora esa cortina está rota y nosotros podemos llegar al trono de Dios, a la gracia, nada más por la muerte de Jesús. Ya no hay cosas que tengamos que hacer, ya no hay lugares a los que tengamos que ir, ya no hay como cosas concretas que hacer, nada más con el hecho de cerrar nuestros ojos o no cerrarlos, el hecho nada más de decir, aquí estoy, aquí estamos, Dios y nosotros juntos, porque no hay ninguna cosa que nos separe. Esa cortina está rota, esa cortina ya no está. Es lo que, por eso es esta frasecita tan pequeñísima, eso es todo lo que implica. Que nosotros podemos llegar a la presencia de Dios con el simple hecho de pararnos ahí y decirles, vengo en nombre de Jesús, aquí estoy. Vengo aquí y allá a estar en su presencia libremente, sin necesidad de nada, ¿no? De ninguna parafernalia, ninguna cosa especial, nada más en oración decir, aquí estoy y aquí estás tú, Señor. Y eso es, de eso se trata, esa es la importancia de eso. Tenemos entrada libre al trono de la gracia de Dios. Así es que hay que aprovecharlo. No hay nada que nos detenga. Ya Jesús hizo todo, ya Jesús, es más, físicamente se rompió la cortina para darnos a entender, tienen entrada libre. En ese momento Dios abrió los brazos y dijo, bienvenidos todos. Ya no hay ninguna cosa que nos esté deteniendo más que nosotros mismos a veces, ¿no? Somos las que nosotros mismos a veces no aprovechamos ese regalo que tenemos de poder decir, Señor, aquí estamos, no hay nada que nos separe, podemos estar juntos, 100% juntos. Entonces hay que tomarnos, todas estas promesas son para tomarlas, son para vivirlas, son para hacerlas nuestras. ¿Cómo es de diferente la vida cuando podemos estar en la cercanía de Dios o cuando no? ¿Cómo es? Nosotros hay que plantearnos eso. En mi vida, ¿cómo se refleja? ¿Qué diferencia hace esa entrevista de trabajo
si está Dios conmigo o si no está. ¿Qué diferencia hace la hora de dar la cena a mi familia si Dios está o si Dios no está? ¿Cuál es la diferencia que hace con esto que tengo que pasar si Dios viene conmigo o si Dios no está? Tenemos que realmente tomarnos eso. Son cosas espirituales, cosas invisibles a los ojos, pero en nuestro corazón, nuestro espíritu lo percibe. Entonces tenemos que acostumbrarnos a vivir en ese espíritu para que realmente sea una cosa que sea acción, que sea de hacer, que no se quede nada más en una linda teoría, sino más bien en qué lo noto yo en mi vida cotidiana. ¿Cuál es la diferencia en mi caminar diario si Dios está conmigo o si Dios no está? Y ir caminando con esa seguridad, sabiendo que la cortina ya se rompió, ya no hay nada que me separe del amor de Dios, de su relación, de su estar con Él, conmigo. Entonces de eso se trata, por eso es el valiosísimo momento donde tenemos entrada libre al trono de la gracia de Dios. Aprovechémoslo, acostumbrémoslo, enviemos a nuestra mente constantemente a pensar así: Dios está conmigo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dios está con nosotros, esa es la promesa. La cortina ya está rota, la entrada ya está abierta, sus manos ya están extendidas. Vivámoslo, hagamos caso, tomemos esta herencia tan enriquecedora que Dios nos da. Es un regalo enorme. Aprovechémoslo, tomémoslo. Pues este es el audio de hoy, que espero que no dure estos minutos nada más, sino se haga repercusiones en nuestros corazones para vida eterna. De verdad que hay que vivirlo, hay que aprovecharlo. Bueno, pues les mando muchísimos saludos. Bye bye.